Industria petrolera pide al gobierno apoyar financieramente a Ecopetrol con un crédito externo para afrontar la crisis internacional de precios. Representantes de los sindicatos de la rama judicial anuncian principio de acuerdo para levantar el cese de actividades de juzgados civiles y de familia. El procurador general Alejandro Ordóñez radica demanda para tumbar decreto del salario mínimo. CMI revela las irregularidades que llevaron al Consejo de Estado a frenar los reintegros de 6 oficiales en la Policía Nacional. El delegado de la Unión Europea para los diálogos de La Habana le pide al procurador general que mire las negociaciones con las FARC como algo valioso para el país. El gobierno señala que diariamente en las comisarías de familia se denuncian 170 casos de violencia intrafamiliar, donde las más afectadas son las mujeres. Heladas en el altiplano cundiboyacense empiezan a hacer estragos en cultivos de flores, hortalizas y papa. Más de 1.600 hectáreas de vegetación han sido consumidas por 248 incendios forestales en lo que va de 2016. Ordenan congelar el 40% del presupuesto de todos los hospitales de Bogotá. Definido calendario del fútbol profesional. Millonarios arranca con Patriotas. Santa Fe en Tunja con Chicó. El campeón Atlético Nacional arranca jugando contra Alianza Petrolera. Una de las diseñadoras españolas más famosas del planeta será la invitada especial al International Footwear and Leather Show. Les diré quién es al final de la emisión cuando los espero desde el Club El Nogal, con un adelanto de lo que traerá la Feria del Cuero. Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Abrazo, en Mis Amigos de Hoy conoceremos los beneficios de este contacto físico. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Mañana reaparece el exalcalde Petro en una cumbre muy particular. 2. Un avivato casi tumba a una de las supertiendas más grandes del país. 3. Los afanes de hoy del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y tengo ñapa. Una invitación puso a temblar a un alto funcionario. 1, 2, 3 y mi ñapa asustadora al final de la emisión. Buenas noches. Las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios al sector petrolero lanzaron un SOS por Ecopetrol. El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, pidió al gobierno la contratación de crédito externo para apoyar financieramente a Ecopetrol y evitar la reducción de sus operaciones. Los representantes de la industria petrolera se reunieron con la Superintendencia de Sociedades para evaluar la situación financiera de las empresas afectadas por el desplome de los precios del petróleo a niveles de $29 el barril. Ya se presenta la terminación de contratos bajo niveles de exploración y una reducción de las operaciones por la baja rentabilidad. Uno de los planteamientos es apoyar financieramente a Ecopetrol con un crédito externo para fortalecer su flujo de caja, para lo cual se hace un llamado al gobierno para su autorización. El gobierno nacional debería hacerle un empréstito a Ecopetrol para que esa plata la use en exploración y por supuesto en mantener la producción. La perforación de pozos apenas fue de 25 durante el 2015, lo que representa una caída de 78%, mientras la sísmica se desplomó un 72%. Ecopetrol pues ha dejado de contratar, está cerrando pozos que para ellos pues no son productivos, o si son productivos no son rentables. La inversión extranjera en el sector petrolero cayó de $1.093 millones a $994 millones. La logística se frenó en más de un 53% por la terminación de contratos. Ha habido un aumento muy fuerte de empresas que han entrado en reestructuración, de empresas que se están liquidando, de empresas que han dejado de operar aquí en el país. Otra de las petroleras afectadas es Pacific, que llegó a una prórroga para lograr un acuerdo de pago el 4 de febrero por $1.000 millones. La crisis petrolera ya tiene 36 compañías en proceso de reorganización. Delegados del Consejo de la Judicatura y de Azonal Judicial llegaron esta noche a un principio de acuerdo para levantar el cese de actividades que viene afectando a los juzgados civiles y de familia. Tras una reunión que se prolongó por 3 horas, los representantes de los sindicatos de la rama judicial anunciaron que llegaron a un principio de acuerdo que permitirá levantar el cese de actividades en juzgados civiles y de familia. Hoy lo que hemos hecho es consolidar, construir entre todos lo que es el acuerdo que seguramente mañana, con la buena voluntad de todos los magistrados de la sala administrativa, firmaremos el acuerdo.
Las protestas se originaron por la expedición de 2 decretos que ordenaron la creación de centros de servicio en los juzgados civiles y de familia, lo que para los representantes de los sindicatos traía más represamiento de los expedientes. Hay un principio de acuerdo porque hay un borrador de una propuesta que le hicimos al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, y el doctor Suárez como presidente estaba solo en la reunión y mientras él no logre el consenso de su sala, no lo puede suscribir. El procurador Alejandro Ordóñez radicó una demanda en el Consejo de Estado contra el decreto que fijó un incremento del 7% al salario mínimo, argumentando que se desconoció el mínimo vital de los sectores de bajos recursos. Ante el Consejo de Estado, el jefe del Ministerio Público radicó una demanda que busca dejar sin efectos el decreto del Gobierno Nacional que fijó en 7% el incremento del salario mínimo para el 2016. El procurador pide que el gobierno expida un nuevo decreto con un incremento que garantice el poder adquisitivo de las personas que viven de este salario. Según Alejandro Ordóñez, el reajuste del salario no servirá siquiera para obtener lo básico que estaba obteniendo el año pasado un trabajador. La demanda asegura que se desconoció el carácter mínimo, vital y móvil del salario mínimo, ya que para las personas de bajos ingresos la inflación fue de 7.26%, es decir, por encima del incremento. Para el procurador, este incremento atenta contra los derechos de los trabajadores y de las familias. CMI revela los fallos del Consejo de Estado que frenaron el reintegro de altos oficiales a la policía. En la sentencia se advierten graves irregularidades por parte de tribunales y jueces. A pesar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el reintegro del teniente coronel John Fernando Huertas, el Consejo de Estado frenó dicha decisión pues consideró que el oficial no fue retirado injustamente. Tribunal desconoció valioso instrumento que permite relevo en cuerpos armados, lo que responde a la manera corriente de culminar carrera. Lo mismo ocurrió en el caso del mayor Fabián Mauricio Infante Pinzón, reintegrado a la policía en 2013 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La idoneidad para ejercicio del cargo y buen desempeño de funciones no le otorgan al servidor una estabilidad absoluta. Pese a que el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó el reintegro del coronel Fernando Chinchilla Valencia, el Consejo de Estado también lo tumbó. Tribunal transcribió a partes de sentencia relacionada con desviación de poder, pero hizo interpretación equivocada del criterio del Consejo de Estado. Lo mismo ocurrió en el caso del coronel William Orlando Núñez Corredor, quien gracias al Tribunal Administrativo del Meta no solo por poco obtiene su reintegro, sino también una remuneración cercana a los 900 millones de pesos. El pago de dineros dejados de percibir desde el retiro hasta el reintegro no puede ser de manera indefinida. El mayor Mario Suárez Lozano, retirado en 2011, tampoco pudo gozar del reintegro que le otorgó de forma errada el Tribunal Administrativo de Caldas. Tribunal citó jurisprudencia que no venía al caso ni era aplicable. Al igual que el coronel Iván Vera Roses, quien salió en 2008 y fue reintegrado por el Tribunal Administrativo de Caldas. Operadores judiciales revisan hojas de vida, calificaciones y demás pruebas, aportadas para demostrar la idoneidad dentro de la institución. Dicho estudio no resulta pertinente. La Fiscalía investiga si estos 6 casos hacen parte del presunto carrusel de los reintegros en las Fuerzas Armadas. El delegado de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, el irlandés Eamon Gilmore, reveló a CMI que en una conversación que sostuvo con el procurador Alejandro Ordóñez, lo invitó a mirar las negociaciones de La Habana como algo que vale la pena para Colombia. Eamon Gilmore, el delegado de la Unión Europea para las negociaciones de La Habana, fue ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda e impulsó el proceso de paz de su país con el IRA. En declaraciones a Claudia Palacios de CMI, Gilmore reveló que le pidió al procurador general Alejandro Ordóñez que mire las negociaciones de La Habana como un asunto que vale la pena para Colombia. His office is doing their job. I understand that and I accept that. But I do believe that the conclusion of the peace agreement will be good for Colombia, and I believe that because I have experience of it. I come from Ireland. Además, Gilmore se refirió a las consecuencias que tiene para la fuerza pública poner fin a un conflicto en un país, como ocurrió en Irlanda. Well, I think in a post-conflict situation, I think there will inevitably be change because the role of security forces change. And again, I'm speaking from experience. The police service was reformed, different approach was taken to policing, and now the police service is seen very much as part of the community. Gilmore anunció que la Unión Europea va a apoyar económicamente el posconflicto en Colombia. I discussed this with Minister Pardo this week. We still haven't finalized exactly where we will be applying our support, but I can tell you that one of the areas will be in the area of demining. También ratificó la voluntad de la Unión Europea de ayudar a la paz en Colombia y fortalecer el papel que tiene el país en la región.
El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, anunció que apoya las zonas de concentración para la guerrilla y que las FARC no entreguen las armas al gobierno colombiano, sino a un tercer estado. El expresidente Álvaro Uribe, en videos que envió desde su finca de Lubérrimo, fijó su posición sobre la concentración de la guerrilla. No nos oponemos a que haya pocos sitios de concentración, lugares pequeños, que no sean corredores fronterizos, no estratégicos a la economía nacional, sin presencia de población civil y que no sean teatros del terrorismo. Yo veo un avance y un cambio en el presidente Uribe. Apenas ayer no escuchaban el consejo del Papa Francisco, no les gustaba Naciones Unidas, hoy acepta las zonas de concentración que él propuso, entiende que habrá dejación de armas de verdad frente a un tercer país, entonces sí a la concentración ha dicho, sí a la dejación de armas, le falta un sí, el sí a la paz. Lo esperamos, es importante que se acerque del todo al proceso de paz. La Comisión de Paz emprenderá en las próximas semanas la búsqueda de un acuerdo nacional por el plebiscito. Los guerrilleros de las FARC, indultados por el gobierno, pidieron sitios especiales de reclusión para los detenidos de la guerrilla. 4 de ellos anunciaron que serán promotores de paz y viajarán a La Habana. Los primeros guerrilleros de las FARC indultados pidieron al gobierno nacional cumplir con el compromiso de disponer de espacios especiales de reclusión para los miembros de esa guerrilla. Que se haga efectivo el compromiso adquirido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el comandante Timochenko, de patios únicos para los prisioneros de guerra de las FARC-EP. Se espera que mañana sean liberados otros 14 guerrilleros beneficiados por el indulto anunciado por el presidente Juan Manuel Santos para combatientes procesados por el delito de rebelión. Carlos Antonio Ochoa y Sandra Patricia Izaza, 2 de los 16 guerrilleros liberados, reconocieron el indulto como un gesto que genera confianza en las negociaciones de paz. Decidimos convertirnos en promotores y promotoras de paz. En las próximas semanas viajarán 4 representantes de los indultados a La Habana con el fin de contribuir con información de las condiciones carcelarias en el proceso de paz. La Sala Plena de la Corte Constitucional entregó el estudio de la ley del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las FARC al magistrado liberal Luis Ernesto Vargas. En el pasado, el magistrado votó a favor del marco jurídico para la paz y estuvo a favor de que sea el Congreso de la República el que regule la participación política de autores de delitos graves. El magistrado tiene 2 meses y medio para proyectar el fallo. La Fiscalía llamó a juicio a 2 exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe dentro de las investigaciones por el escándalo de las chuzadas del DAS. Se trata de Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico, y César Mauricio Velázquez, exsecretario de prensa del Palacio de Nariño, quienes presuntamente participaron de operaciones ilegales para desprestigiar a dirigentes políticos de oposición, magistrados y periodistas. Del Castillo y el abogado de Velázquez señalaron que no existe ninguna prueba o testigo que demuestre su responsabilidad en los hechos por los cuales se les acusa. Un juez de Bogotá avaló un preacuerdo con el exconcejal de Bogotá, Jorge Ernesto Salamanca, por su participación en el carrusel de contratos. Salamanca aceptó el delito de cohecho propio agravado y reconoció haber recibido 500 millones de pesos del millonario contrato de ambulancias. El excabildante devolvió 200 millones de pesos y por ahora permanece en libertad. La alta consejera para la equidad de la mujer, Marta Ordóñez, reveló que aproximadamente 170 denuncias se presentan diariamente en las comisarías de familia por casos de violencia intrafamiliar. La alta consejera presidencial se reunió hoy con la viceministra y el ministro de Justicia para trabajar de la mano en los lineamientos que harán llegar a todos los nuevos alcaldes frente al fortalecimiento de las comisarías de familia. Fortalecer también en presupuestos obviamente a las comisarías, fortalecerlas en talento humano, estar capacitando continuamente en el tema de la normatividad, que atiendan como debe ser, que le crean a las víctimas. Para el gobierno esto es fundamental ante el creciente número de denuncias que se registraron en los primeros 8 meses del año pasado. 40.712 casos. De esos 40.712 casos, las más afectadas pues han sido las mujeres, 31.685 mujeres víctimas. Es decir que aproximadamente se registran 170 casos por día en el país. La alta consejera para la mujer también señaló que es importante fortalecer las comisarías de familia para la etapa del posconflicto. El gobierno enviará una comunicación a todos los nuevos alcaldes del país para que tengan en sus planes de desarrollo un capítulo de prevención y atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. El altiplano cundiboyacense enfrenta a temperaturas bajo cero en las primeras horas del día. Agricultores y ganaderos son los más afectados.
Un nuevo amanecer despierta en el altiplano cundiboyacense. El sonido de la sabana emerge en medio de las heladas que acompañan las actividades diarias de los campesinos de la zona. Municipios como Sopoga, Chancipato, Cancipá y Sesquilé afrontan temperaturas entre 0 y 2 grados centígrados. Pero no solo los cultivadores afrontan una de sus peores crisis. El sector ganadero también ha salido afectado por el fenómeno del Niño y las bajas temperaturas. En esta región del altiplano cundiboyacense, la producción de leche ha caído en un 30%. Escasos de agua, riego, no tenemos nada. Este es el panorama del sector: reses flacas, poca producción lechera, disminución de ingresos y una sequía que deteriora cada día más el bienestar de cientos de familias. Sinceramente, con un litro de leche, uno no alcanza para una bolsa de pan. Sinceramente, es la verdad. El litro de leche aquí lo están pagando 800 pesos, una bolsa de pan vale 1.000 pesos. Los laviregos piden al gobierno medidas urgentes para mitigar las consecuencias del fenómeno del Niño y las heladas, disminuyendo el valor de los insumos y buscando nuevas líneas de crédito. Solo así se podrá afrontar esta crisis a la que le restan 2 meses. Y es que las heladas se transforman en altas temperaturas con el transcurso del día que provocan incendios forestales. Los bomberos han atendido 248 conflagraciones en 21 días. En Huila, Cundinamarca, Antioquia y Santander se mantienen activos 9 incendios que afectan pastos, bosques y fuentes de agua. Este era el panorama en uno de los cerros orientales de Bogotá. Bomberos, soldados y policías en la etapa final de un incendio que los ocupó durante más de 24 horas. Tenemos 248 incendios atendidos. En este momento hay 9 activos que están siendo atendidos por los diferentes cuerpos de bomberos. Otra emergencia grave está en el departamento del Tolima, donde están a punto de decretar la calamidad pública por desabastecimiento de agua. Muy difícil mantener la atención y el apoyo a 32 acueductos comunitarios que hay en la ciudad. Nos genera un grave problema de desabastecimiento en casi el 15% de la población de Ibagué. Mañana las autoridades locales tomarán nuevas medidas de emergencia. Azabache, un perro antiexplosivos del ejército, murió en un accidente en el departamento del Cauca y evitó que un grupo de militares cayera en un campo minado en el municipio de Suárez. Azabache, uno de los perros más queridos del ejército en el departamento del Cauca, murió cuando acompañaba a un grupo de soldados en la región del Naya. Al detectar este explosivo, se sienta sobre el explosivo y da la señal al soldado canino. En el momento en que se iba a realizar el procedimiento, se activa el artefacto explosivo y en forma inmediata queda herido el perro. Fue llevado a Popayán, pero allí finalmente murió. Tenemos ese sentimiento de dolor y porque este perro ha salvado muchas vidas, no solamente de nuestros soldados, sino de la población civil. Azabache llevaba más de 2 años acompañando a un soldado en tareas antiexplosivos en el sur del país. El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, ordenó suspender la ejecución del 40% del presupuesto de la red hospitalaria de la capital. En marzo hay cambio de los 22 gerentes de hospitales públicos de Bogotá y desde ya quiere que al efectuarse el cambio no encuentren comprometido todo el presupuesto de salud. No deben comprometer su presupuesto en gastos o en contratos que vayan más allá del 30 de junio de este año. No significa una reducción en los recursos para la salud de los bogotanos y descarta una afectación en la operación de los centros hospitalarios. No hay ningún recorte, no hay que suspender ningún programa, no es como están diciendo que entonces el programa de drogodependientes o los CAMAS van a ser suspendidos por este congelamiento. Lo que se le está diciendo simplemente a los gerentes: usted tiene 100 pesos para que gaste, le doy 50, gásteselos hasta junio y en junio le doy los otros 50, pero no se me los puede gastar los 100 pesos desde ya. El presupuesto de la red pública hospitalaria de la capital asciende a 1.5 billones de pesos. Menos de un año duró el doble sentido de la carrera 11 en Bogotá. A partir del 4 de febrero, el corredor vial volverá a un solo sentido, de norte a sur. Después de analizar los efectos en la movilidad por el cambio del sentido de la carrera 11 en Bogotá, el gobierno de Enrique Peñalosa revirtió la medida. Vamos a tener las 2 calzadas de la carrera 11, desde la 100 hasta la 82 van a ir en sentido único, norte-sur, después siguen hasta la 72 en ese mismo sentido como están ahora. Los cambios en la carrera 11 no implicarán que la carrera séptima vuelva a estar en contraflujo. Era una medida inequitativa, era una medida que beneficiaba a un sector menor de la población, que es aquel que trabaja en el centro y vive en el norte. El corredor tendrá cambios estructurales. Para transporte público y automóviles, un carril. Para automóviles, un carril.
para bicicletas y un carril para automóviles. Según la Secretaría de Movilidad, por la 11 aumentará la velocidad promedio actual en 36%. Por otro lado, el alcalde anunció que por la Caracas también podría ir un espacio para bicicletas desde la calle 19 hasta el sector de Los Héroes. Las aseguradoras denunciaron varias modalidades con las que se está defraudando al Estado a través del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. La estafa supera los 100.000 millones de pesos. A través de distintas estrategias y trampas, los recursos del FOSIGA son vulnerados por personas y falsas instituciones prestadoras de salud que ponen en riesgo los dineros con los que se atiende a las víctimas de accidentes de tránsito a través del SOAT. ¿De qué manera ocurren esos fraudes? Mediante la simulación de accidentes caseros o accidentes laborales como si fueran accidentes de tránsito, mediante la duplicación de cobros por un mismo accidente a distintas aseguradoras. Según Fasecolda, la Fiscalía reveló que existen bandas dedicadas a defraudar al sistema con falsos accidentes. Y un número enorme de IPS falsas que han sido creadas exclusivamente para defraudar, en este caso al FOSIGA. El gremio pidió a las autoridades intervenir para evitar trampas con falsos recobros. En 2015 se desembolsaron más de 1 billón de pesos para la atención de accidentes de tránsito. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la devolución de 684 millones de pesos a un grupo de propietarios de inmuebles en el edificio Ascensi de Medellín. La edificación construida por el grupo CDO no cumplía con las normas de calidad, seguridad y resistencia para ser comercializada. En las próximas horas se espera una sanción similar contra CDO. Esta vez tendría que pagar una millonaria suma a propietarios del edificio Continental Towers, que también registra deficiencias en su estructura. Las tarifas de los derechos notariales subirán a partir del 1 de febrero el 6,77%, anunció a CMI el superintendente de notariado Jorge Enrique Vélez. Las tarifas de los derechos notariales serán incrementadas a partir del 1 de febrero con base en un mandato legal que las ajusta al crecimiento de la inflación. Así está establecido y así ha sido la práctica permanente y cada año se actualizarán las tarifas con el IPC. En consecuencia, el supernotariado expedirá en las próximas horas una resolución que elevará así las tarifas. Las autenticaciones a 1.600 pesos, los protocolos o copias de escrituras a 3.300 hoja por lado y lado, las declaraciones de extrajuicio a 11.500, los matrimonios a 37.500, los actos sin cuantía a 52.300. Las tarifas notariales que existen a la fecha, excepto las señaladas en el decreto 1664, consideramos que son justas. Además, las 904 notarías del país deben tener por obligación equipos para identificación biométrica. La ministra de Transporte, Natalia Bello, anunció un plan piloto para permitir la circulación de vehículos pesados por las ciudades en horario nocturno. La ministra de Transporte, Natalia Bello, estableció que desde la próxima semana se empezará a reestructurar el transporte de carga nocturna en el país al interior de las ciudades. Cali será el municipio piloto donde se va a permitir la movilidad de vehículos pesados durante las noches. Y que sea el departamento y la ciudad de Cali uno de los pilotos iniciales con que vamos a arrancar para eso. La titular de la cartera de transporte asegura que esto fomentará el empleo y movilizará la economía en las grandes ciudades, por eso pide el apoyo del sector privado. Con el fin de articular todo el tema de carga, descarga, despacho de mercancías, con el fin de que podamos llegar y movernos hacia un transporte nocturno y una movilización nocturna en términos de carga que mucho beneficiaría a los accesos a la ciudad y a la movilidad en la ciudad. Las declaraciones de la ministra fueron realizadas en Cali, donde anunció la inversión de 20.000 millones de pesos para construir nuevos carriles para el Mío. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,39% a 1.124 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 3,94% a 950 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 4,46% a 1.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día.
en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.368 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.020 pesos y la venden en 3.060 pesos. Un euro cuesta 3.611 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 14,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $29 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 950 pesos. En el Aeropuerto Internacional El Dorado se ha instalado una exposición en la que los viajeros podrán apreciar cómo objetos reciclados se convierten en obras de arte. La verán después de comerciales cuando los espero desde Club El Nogal. Aunque no se ha descubierto cuál es el número exacto de abrazos que necesitamos en beneficio de nuestra salud, se ha demostrado que puede reducir y prevenir algunas enfermedades. Más adelante nos vemos aquí en Mis Amigos de Hoy. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Club El Nogal en el norte de Bogotá, en donde esta tarde se realizó el lanzamiento de la versión número 33 del International Footwear and Leather Show, mejor conocido como la Feria del Cuero. Aquí un adelanto. Con un desfile se realizó el lanzamiento del International Footwear and Leather Show, que desde el 2 hasta el 4 de febrero pondrá las luces sobre la industria nacional del cuero, en una feria que este año espera lograr 30.000 millones de pesos en negocios. Esperamos lanzar al mercado con cerca de 520 expositores en nuestra feria las nuevas colecciones de la próxima temporada de moda, en calzado, en marroquinería, etcétera, y en todos los productos, digamos, conexos. Y el cuero, un infaltable en la marroquinería y el calzado, se mostró más actual y renovado que nunca, bajo los diseños de Julia Rodríguez, encargada de compartir pasarela el primer día de la feria con la española Ágata Ruiz de la Prada, quien llenará de color Corferias. Muchos charoles iridiscentes, pero ¿qué es un charol iridiscente? Quiere decir que son charoles que tienen muchos visos de color en todos los colores que a usted se le ocurran, azules, rojos, amarillos, verdes, así que va a entrar con mucha fuerza y nos va a hacer ver más brillantes de lo que estábamos acostumbrados. Una industria que camina hacia una mayor conciencia medioambiental. Ven algo bien interesante que son los cueros biodegradables. Así como usted compra un yogur donde a usted le dice cuál es su fecha de caducidad, hoy las pieles vienen con esas referencias, así que vamos a poder decir cuánto me puede durar un par de zapatos, y esto es una innovación muy fuerte porque además va muy en pro del medio ambiente. Evolución y crecimiento en la Feria Internacional del Cuero. Desde que llegamos al mundo y estamos en los brazos de nuestras madres, hasta que estrechamos a nuestros seres queridos, damos y recibimos mucho más de lo que imaginamos. En el Día Internacional del Abrazo, este es nuestro amigo de hoy. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la necesidad de dar un abrazo o de recibirlo. Algunos estudios han demostrado que este contacto físico va más allá de las emociones y que afecta directamente nuestra salud sin importar la edad. ¿Qué efecto se produce al tener contacto con otra persona, al abrazar? Hay algunos cambios que el objetivo sean placenteros, es lo principal, ¿no? El abrazar debe ser un contacto placentero para las dos personas. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Mississippi, en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que las personas necesitamos recibir abrazos y caricias desde que nacemos. El contacto físico juega un papel muy importante en el desarrollo de las neuronas y para que éstas no se mueran es necesario estimularlas desde que empezamos a vivir. Se produce una descarga de oxitocina que se ha dicho, según las investigaciones, es la sustancia como del amor. Es una descarga que le debe durar durante, digamos, cierto tiempo a las personas. Genera cambios que deben ser recurrentes, pero si uno lo practica a diario. Cuando abrazamos liberamos el estrés, la ansiedad, la depresión y creamos una especie de confianza en nosotros mismos. Así que si va por la calle y ve el famoso letrero de abrazos gratis, no duden en recibirlo. No olviden que con un buen abrazo no habrá distancia entre nosotros. Buenas noches. El arte no tiene límite y algunos artistas encuentran en el reciclaje el método perfecto para crear sus piezas. Un grupo de creativos se toma el Aeropuerto Internacional El Dorado para mostrar sus obras. Por estos días el Aeropuerto El Dorado luce diferente. 40 artistas colombianos dan vida a esta exposición de arte elaborada con material reciclado, adornando diferentes puntos de la terminal.
Empiezo con figuras geométricas, pero es alambre eléctrico, y empiezo a hacer un tejido y a formar figuras según la anatomía del cuerpo humano. Esta obra habla sobre la minería ilegal y para eso utilicé latas del restaurante de aquí del aeropuerto El Dorado. Columnas envueltas por monedas, esculturas y fotografías hacen parte de esta variedad multicultural de pensamientos. A partir de obras de arte buscamos acercar a las personas a la reutilización de los residuos. Hasta el 21 de febrero, viajeros y usuarios podrán disfrutar de estas obras de arte, cuyo material fue obtenido a través de la Operación Aeronáutica de Bogotá. Hoy me despido desde el Club El Nogal en el norte de Bogotá, en donde esta tarde se realizó el lanzamiento de la 33ª versión de la Feria Internacional del Cuero. Que tengan una muy buena noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Mañana reaparece el exalcalde Petro en una cumbre muy particular. 2. Un avivato casi tumba a una de las supertiendas más grandes del país. 3. Los afanes de hoy del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y tengo ñapa. Una invitación puso a temblar a un alto funcionario. 1, 2, 3 y mi ñapa asustadora después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Dicen que al que madruga, Dios le ayuda. Y eso es lo que piensa aplicar al pie de la letra la izquierda colombiana de cara a las próximas elecciones presidenciales para el 2018. Mañana a primera hora se desarrollará en Bogotá una especie de cónclave de la izquierda en el que participarán dirigentes de diferentes vertientes que esperan conformar un frente de convergencia con vistas a un proceso electoral tras la firma de la paz. A la reunión, que es promovida por el Polo Democrático, están invitados representantes del progresismo, de la Alianza Verde, del Partido Comunista, de la Marcha Patriótica, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, del llamado Poder Ciudadano, del Congreso de los Pueblos, de la Unión Patriótica y hasta algunos liberales socialistas. El exalcalde Gustavo Petro, la exalcaldesa Clara López, la exsenadora Piedad Córdoba, la exconcejal Aida Bello, el senador Antonio Navarro y el representante Inti Asprilla ya confirmaron su asistencia. Uno de los asistentes me dijo que esperan sepultar para siempre ese dicho que dice que la izquierda unida no es izquierda. 2. Un avivato puso, como dicen los cachacos, en calzas prietas a la multinacional chilena Falabella. Se trata de un ciudadano de origen mexicano, identificado como Héctor Ramírez, quien a través de la compañía proveedora de dominios de internet GoDaddy, registró en los sitios web falabel.com.co, falabels.com.co y falabella.com.co. Y ahí vino la de Troya. A través de estos sitios comenzó a comercializar todo tipo de artículos. Enterada la multinacional chilena Falabella de lo que estaba sucediendo, acudió a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para denunciar el caso. Lo que se descubrió en la investigación es increíble. La dirección de domicilio que registró el mexicano es calle Falsa, 123, y su número de teléfono 56565656. Tras detectarse que todo era falso y que alguien quería aprovecharse de la multinacional chilena, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual procedió a fallar en favor de Falabella. Pero no solamente protegió el nombre de Falabella, también les entregó a los chilenos la propiedad y el derecho de explotar los 3 sitios de internet que muy hábilmente había registrado el avivato. 3. Ni siquiera en su etapa de recuperación, el vicepresidente Germán Vargas deja de lado el trabajo. Hoy, tan pronto despertó, pidió sus 2 maletines personales, donde tiene toda la documentación de los asuntos a su cargo y se dedicó a repasar todo lo relacionado con la infraestructura vial. ¿Por qué tanta dedicación? La razón es muy sencilla. Cuando Vargas Lleras regrese a sus actividades a mediados de febrero, tendrá máximo 18 meses más como vicepresidente, porque la reforma de equilibrio de poderes le obliga a renunciar a sus responsabilidades públicas un año antes de las elecciones presidenciales, a las cuales muy seguramente postulará su nombre.
Uno de sus parientes le dijo a un agente 001 de esta sección que Vargas Lleras va a hacer en 18 meses lo que otros hacen en 3 años. Miñapa. La invitación para dictar una conferencia en la Universidad Pública de Luisiana, en los Estados Unidos, dejó atónito y pálido al superintendente de sociedades, Francisco Reyes. Resulta que en la invitación que recibió el doctor Reyes, se le informaba que sería el orador principal en un foro sobre derecho comercial y que compartiría un panel con Salvatore Mancuso. Así como lo oyen, Salvatore Mancuso. El asombro del doctor Reyes fue mayor cuando se dio cuenta de que le indicaban que enviara copia de su exposición al doctor Salvatore Mancuso. Por un momento pensó que se trataba de una broma. Incluso llegó a pensar que el extraditado ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso había salido de la cárcel. Confundido y desconcertado, el Super Sociedades decidió averiguar qué estaba pasando y a qué conferencia realmente lo estaban invitando, y descubrió lo inesperado. El doctor Salvatore Mancuso, con quien compartirá escenario, es nada menos que el director del Centro de Derecho Comparado de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, profesor de la Universidad de Macao y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparativo. Voy a buscar a mi homónimo. ¿Qué tal que encuentre que Adriana Tono es miembro de la realeza española, o una eminencia de la NASA, o una millonaria italiana? Jefe, me voy. Hasta mañana, que descansen. Bien, hasta aquí las noticias, ya viene hashtag. ¡Feliz noche!